Hola con todos, mi nombre es Paola Ulloa, soy su profesora de la materia de producción para nuevos medios de la carrera de producción para medios de comunicación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. La clase de hoy es la nueva teoría de la comunicación. Vamos a revisar este tema desde la visión de Alejandro Pichitelli, que es un teórico argentino que desde la década del 90 trabaja en la producción de teorías y de análisis sobre la comunicación digital. En este momento vamos a ver el viejo modelo de comunicación que tal vez ustedes no lo alcanzaron, pero sí que nos enseñaban a quienes estudiamos comunicación hace algunos años atrás en las universidades, y es el modelo de Shannon y Weaver. Aquí encontramos figuras que para nosotros son clásicos, ¿no? Entonces encontramos al emisor, al receptor, además encontramos el código, el mensaje, el canal y el contexto. Como podrán ver, hay un flujo de, si se quiere, una sola vía de comunicación. Puede ser que sí, que haya de alguna manera una comunicación bidireccional, pero sobre todo llama la atención esta figura de emisor y receptor. Luego de unos años, en la década del 2000, se hablaba de la figura ya no del receptor, sino del perceptor, porque podía responder, que es más o menos la figura a la que hace alusión este gráfico también, ¿no? Pero luego evoluciona y la nueva teoría de la comunicación nos propone otros modelos de transmisión de mensajes o de comunicar, que ya lo vamos a ver más adelante y que nos va a parecer novedoso. Pero antes de poder ver antes de poder pasar a eso de ahí, es importante poder analizar bien este gráfico, ¿no? Tenemos por un lado al emisor, que es quien transmite la información. A su vez, podría ser un receptor. ¿Por qué? Porque tiene habilidades de comunicación, actitudes, conocimientos. Está en un sistema social y un sistema cultural, si se quiere, ¿no? Entonces, él es quien emite el mensaje desde la figura de emisor. Y esta información es enviada y recibida a través de canales, que en ese entonces eran estos teléfonos celulares que no tenían acceso a internet, ¿no? Estamos hablando tal vez en el inicios del 2000 o antes del 2000, en la década de los 90 o antes incluso, ¿no? Está el televisor analógico, vamos a encontrar que sí, que es verdad que compartimos un código y que por eso nos podemos comunicar, nos podemos entender, y este código básicamente es el idioma. Vamos a tener, el código es una herramienta que nos va a permitir comunicar un mensaje, sí, a través de un canal, y que va a estar en un contexto, en un escenario, no necesariamente regulado por este contexto el mensaje, pero sí que va a estar en este contexto. En el código vamos a encontrar señales, signos o palabras. Además vamos a encontrar un tratamiento del mensaje, y el mensaje va a estar construido por contenidos, ¿no? Luego tenemos esta figura del receptor, que es este personaje quien recibe la información. Hasta cuando era receptor, este personaje solamente recibía información y jamás volvía a tener una interacción con su emisor. Era una posición muy pasiva, además, ¿no? Ya luego, cuando hablamos del perceptor, ahí sí que es más dinámica y puede responder, puede ser que haya una comunicación de doble vía, pero sobre todo cuando este receptor se convierte en un emisor, va a desarrollar, igual que el otro, ¿no? Igual que el emisor, habilidades de comunicación, actitudes, conocimientos, sistema social, cultural, entre otros. Entonces, quedémonos con esta imagen del viejo modelo de comunicación, para luego compararlo con lo que nos propone la nueva comunicación digital. Y aquí vienen dos audiencias que ya hemos visto antes, ¿no? Por un lado están los nativos digitales y por el otro están los migrantes digitales. A los nativos sí que les cuesta mucho entender cómo los migrantes digitales no pueden interactuar con fluidez con la tecnología, pero ese mismo asombro o ese mismo sentimiento, si se quiere, de frustración, lo encuentran los migrantes digitales cuando ven a los nativos digitales totalmente inmersos en esta tecnología. Eso es algo que todavía no lo pueden asimilar, ¿no? Porque vienen de dos consumos de producción audiovisual distintos, ¿no? Los migrantes digitales están acostumbrados a una comunicación audiovisual más pasiva, mientras que los nativos digitales están acostumbrados a una comunicación más interactiva,
en donde tienen una mayor participación, donde existen, no así los migrantes digitales que vienen de un mundo en donde el medio de comunicación solo transmitía y no había una vuelta, o si se quiere, un retorno de información o de contenido desde este migrante digital, ¿no? De esta manera, no vemos que no vemos, dicen. Entonces, Heinz von Foster dice que el pecado de toda epistemología es que no ve que no vemos. O sea, no es capaz de... Las epistemologías son las teorías, ¿no? Las epistemologías de la vieja comunicación no se daban cuenta que como desde el rol de un comunicador, no desde el profesional de la comunicación, pero sí desde el rol de un ser humano que comunica, los seres humanos o la humanidad no estaba pudiendo ver todo. Entonces estaba parcialmente ciega, si se quiere, ¿no? Porque no podía aceptar todos los cambios culturales. Entonces dice que cuando se reduce el cambio cultural a los adornos, se está poniendo un carruaje delante de los caballos. Y un poco eso era lo que nos pasaba, ¿no? O sea, el cambio cultural no es tener una artesanía en casa. El cambio cultural es poder entender por qué se producen cambios culturales que nos llevan de un hecho a otro. Y luego viene la digitalización de la cultura, porque la cultura no es esto que... no es sinónimo de educación, es algo más que eso. La cultura es todo lo que nos rodea. Entonces, cuando tenemos esta digitalización de la comunicación, que ustedes ya lo leyeron con La Puerta, en el libro de Cultura Digital, vamos a poder determinar que hay una digitalización de la cultura, pero además de las subculturas, porque encontramos cultura fit, encontramos la cultura del K-pop, la cultura del J-pop, o la cultura pop norteamericana, o la cultura pop latinoamericana, o la cultura popular latinoamericana, o los movimientos indígenas también en redes sociales. Entonces vamos a encontrarlos en diferentes... vamos a encontrar un universo de culturas y de subculturas en el mundo digital. Entonces, un poco hacia allá son los estudios de Heinz van Foster, de la digitalización de esta cultura. Luego, cuando vemos toda esta digitalización de la cultura, vemos que hay un volcamiento de todas las personas hacia los medios digitales. Nos damos cuenta fácilmente de quién es un migrante digital y quién es un nativo digital. ¿Por qué? Porque tienen un acento digital. Cuando hablamos de este acento digital, decimos que no es algo que lo tenga el migrante digital, perdón, el nativo digital, pero sí que lo tiene el migrante digital. Y el acento es como ellos, cuando se evidencian estas dificultades que los migrantes digitales tienen para poder interactuar con la tecnología. Entonces, o esta negación a usar tecnología, o usarla como subutilizar la tecnología. Entonces también ese es un acento digital. Entonces sí que hay varias maneras en las que se pone en evidencia este acento digital y que evidentemente ponen a la luz a los migrantes digitales, porque son personas a las que, sin que esto sea bueno o malo, les cuesta mucho interactuar con la tecnología porque no es propia de su contexto cultural. Entonces, y no porque vivan aislados, sino porque no es propia de ese contexto cultural en donde han interactuado la mayor parte de su vida, ¿no? Eso sobre todo en América Latina, como les decía antes, no podemos, o sea, es muy común y no podemos encasillar a la población en una tabla, no sé si norteamericana, en la que dicen que desde los 80 en adelante, entonces están los Senials, y que antes es la generación Y, desde el 76 hasta el 80, y que antes estaban los Boomers, y antes de ellos estaba la generación del silencio, y después de las Senials vienen los nativos digitales, y después vamos a poder ver a estos nativos digitales que se subdividen en millennials, que se subdividen en generación Z y en generación alfa, a partir de determinados años, ¿no? Dependiendo de los autores. Entonces, para América Latina esto es impensable porque nosotros no podemos calzar en esta uniformidad. Porque América Latina tiene un contexto sociocultural que es muy diverso. O sea, ahora mismo podríamos encontrar un chico de 15 años en un barrio popular, en una ciudad grande de América Latina, que es un migrante digital. Que sería impensable visto desde esas teorías que tienen estos cuadros por año, entonces que todos los jóvenes son nativos digitales. Entonces, en esa medida sí que América Latina no es
en América Latina no es pertinente este tipo de medición. Entonces el acento digital siempre va a estar ahí, nos va a poder ayudar a determinar de qué manera se puede catalogar a un usuario o a una persona. ¿Es un nativo digital o es un migrante digital? ¿Quiénes son y cómo se relacionan estos migrantes y estos nativos digitales? Esta es la nueva generación, ¿no? La generación alfa. Y esta generación alfa dicen algunos que son los nacidos del 2010 en adelante. Otros dicen que son estos, si fuera así tendrían 12 años promedio ahora mismo, pero otros hablan de que son la generación alfa está componida por los chicos todavía más jóvenes, por los niños. Pero igual nos dan determinadas características que nos van a poder ayudar a ubicarlos, ¿no? Entre eso está el uso de la tecnología, que va a ser totalmente natural, o sea, son 100% tecnológicos. Se habla de que son más inteligentes, ¿por qué? Porque tienen hiperespecialidades, o sea, ya a muy corta edad ellos se especializan en robótica, o se especializan en literatura, o se especializan en química, entonces sí que tienen un mayor acceso al contenido también, ¿no? Que tal vez otras generaciones no lo tuvieron por la misma interacción con la tecnología, ¿no? Tienen expectativas diferentes, o sea, y utilizan más la voz para comunicarse en línea, ¿no? A propósito de estos mensajes de voz o de las transmisiones en vivo por streak y otras aplicaciones más, ¿no? En TikTok también los mensajes de WhatsApp generalmente son en voz, no van a ser escritos. Hay una interacción mayor con la oralidad, si se quiere, desde que es promovida a través de plataformas de redes sociales, ¿no? Entonces, en esa medida sí que funciona, ¿no? También son a este grupo también pertenecen estos movimientos hipster, ¿no? Y tienen cierto rechazo a aplicaciones convencionales. O sea, ya, si se quiere decir antiguas, entre comillas, porque realmente no tienen más de 10 años, sobre todo Instagram. Sienten cierto rechazo a Facebook, Instagram y YouTube, porque les parece que son antiguas. Entonces ellos utilizan otros tipos de plataformas, por ejemplo TikTok, y hay otras más, ¿no? Que también utilizan, que son mucho más dinámicas, que son más acorde a sus características sociales, si se quiere. Entonces, en esa medida, tenemos a esta nueva generación que son los más jóvenes. Recordemos que también están los millennials, que tienen alrededor de 30 y pico de años. También están los senials, que deben estar bordeando los 40. Y también están los de la generación Z, que son los veinteañeros. Entonces ellos también son nativos digitales. ¿Cómo se pueden comunicar las marcas con esta generación alfa si son totalmente digitales? Bueno, tienen que buscar nuevas formas de comunicarse con ellos. Las marcas tendrán que ser más relevantes y sensibles, porque además es una generación pro derechos de animales, pro derechos de comunidades diversas, pro derechos de medio ambiente. Entonces sí que este colectivo es especialmente particular, ¿no? Además hay que saber cuándo y dónde hablar al consumidor. Ellos no están escuchando la radio convencional ni viendo la televisión convencional. Ellos están viendo televisión web en estas plataformas como Netflix, Disney, Amazon Video, entre otras, ¿no? Tendremos que estar disponibles para el consumidor siempre que nos necesite. No tendremos el control total de nuestros propios canales, ¿no? A propósito de que cada uno de nosotros y sobre todo esta generación tiene su propio canal en internet. Y ahí viene también algo que es crucial, ¿no? La enseñanza con estas personas no tiene que ver con sentarnos y mirar el pizarrón y que ellos miren cómo el profesor hace ejercicios en el pizarrón. No necesariamente es así, no es que si lo hacen está bien o está mal, pero no necesariamente es así porque necesitan una clase más interactiva, en donde ellos puedan sentirse también protagonistas. Y digo también porque el profesor sí es verdad que es el que tiene mayor conocimiento, pero sí que tiene que darles espacio para que ellos también protagonicen esas clases, ¿no? O sea, es una comunicación, como les decía, de doble vía constante.
Y eso se ve reflejado sobre todo en las clases, si no perdemos la atención de los nativos digitales. Y aquí vemos un poco cómo ellos aspiran trabajar, fin que tienen otras aspiraciones. Ellos no se ven en una oficina cerrada, en una fábrica, dirigiendo la fábrica, sino que se ven sentados en espacios como parecidos o los coworkings, donde están trabajando con otros profesionales que además no son de la misma empresa para la cual ellos trabajan. Y un día podrían estar trabajando ahí, otro día trabajarían en una cafetería. Y así, ¿no? O sea, son personas que permanentemente están en movimiento y que para nada les cuadra la monotonía de una oficina donde tienen que estar de 9 o de 8:30 a 6, 5, 7 de la tarde. Todo lo contrario, ¿no? Mientras puedan interactuar con la libertad, si se quiere, entonces funciona para ellos. Y aquí están los elementos de estos nuevos flujos de comunicación, del nuevo modelo de comunicación que les propongo. Tenemos por un lado al prosumidor y por el otro también a un prosumidor. Y ambos transmiten y receptan información. O sea, no solamente que receptan, o sea, la figura del receptor y el receptor desaparece para darle paso al prosumidor. Y la figura del emisor, que nada más emitía información, también desaparece y le da paso otra vez a la figura del prosumidor. ¿Por qué? Porque en los dos casos ellos crean contenidos, los publican y además receptan contenidos. Todos trabajan en la creación de mensajes, evidentemente hay un código en común y hay varios canales por los que se transmiten de manera diferida o en vivo. Y el contexto esta vez sí que va a influir para que un mensaje sea difundido, pero también para que sea construido. O sea, el constructo del mensaje está relacionado con el contexto que va a rodear a estos prosumidores que construyen los mensajes que se transmiten en internet, pero sobre todo en redes sociales, ¿no? En este caso, el primer prosumidor tiene como habilidades la habilidad de la comunicación, actitudes, conocimientos y la cultura, ¿no? Tiene también siempre estar dispuesto a cambios, igual que el otro prosumidor. Entonces son prosumidores o son agentes dinámicos que van a estar prestos a enfrentar cambios, si fuera el caso, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? O sea, lo vimos con la pandemia, lo hemos visto con cambios de gobierno, lo hemos visto con cambios de políticas, y lo hemos visto también en estos prosumidores que pueden también chocar con gobiernos con visiones menos actualizadas, que piensan que los ciudadanos no deberían de refutar nada de lo que diga el mandatario. Entonces, para el prosumidor eso es impensable. Para el prosumidor siempre va a haber o concibe la comunicación de manera natural, como algo horizontal. Entonces, en esa medida, el prosumidor no se podría quedar callado frente a algo que no le parece, más allá de que el que emite el mensaje sea o un primer mandatario o sea su compañero de trabajo. El prosumidor siempre va a exponer sus ideas y su oposición o su simpatía frente a determinados temas, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿son nativos digitales? Y son nativos digitales, ¿por qué lo son? ¿Y en qué grupo están encajados? Respóndanse esa pregunta a ustedes mismos y los vamos a conversar cuando estemos en clases, la próxima vez en clases presenciales. Y también respondan el foro que va a quedar en aula virtual, que se va a abrir a las 4 de la tarde. Respóndanlo pero utilizando el texto que está anexo. No nada más desde lo que hemos podido explicar en esta clase, sino desde el texto que está con anexo en las instrucciones de la tarea. Sin más, les agradezco por haber puesto este video para poder concluir con nuestra primera clase de modalidad e-learning y los dejo con el trabajo de la lectura y el foro para que lo puedan desarrollar. También va a quedar un foro en el que ustedes van a poner sus dudas y comentarios sobre esta primera clase para poder mejorar constantemente, ¿no? Para que no nos queden ni dudas en lo que se está explicando, ni vacíos sobre las teorías que estamos tratando. Eso, les agradezco mucho por asistir. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias.